Capítulo 17 de Génesis. El título de este capítulo es Dios reafirma su pacto con Abraham. Una vez más, la historia de Abraham. Una historia tan interesante que nosotros como cristianos debemos de aprender. Amén. Aquellos cristianos, hombres llenos de fe. Y vamos a dividir, como hemos siempre hecho, este capítulo en dos áreas. La primera sección vamos a ver, Dios aparece, Abraham es llamado ahora Abraham. Interesante. Dios aparece y Abraham es llamado ahora a Abraham. Del versículo 1 al versículo 14. Esa es la primera parte. La segunda parte va a ser del versículo 15 al versículo 22. La promesa de un hijo a Abraham y Sara. La promesa de un hijo a Abraham y Sara. Pero vamos a comenzar en el versículo 1 y antes que todo vamos a observar, dejamos en el capítulo anterior las consecuencias cuando nosotros intentamos ayudar a Dios en sus planes. ¿Se acuerdan de Agar? Y la idea de Sara, que quiso ayudar a Dios, allegándose a la sierva Agar y tener un hijo. Y no solamente eso, ¿no? Y todo lo que sucedió, ¿no? El simple hecho de hacerlo, ese plan. Y no solamente eso, ¿no? De Agar, comenzando esa tensión entre Sara y Agar. Y Sara comienza a quejarse con Abraham. Como siempre, riñas de mujeres, ¿no? Y no solamente eso, pero Agar, ¿qué es lo que pasa con Agar? Se va de la casa, huye. Y lo hermoso de este capítulo que vimos anteriormente es cómo Dios se aparece a Agar. Por primera vez en la Biblia. No fue a una persona, no fue a Abraham, siendo quizás como nosotros el más indicado. Sin embargo, no lo fue. Y vemos la gracia de Dios en Agar. ¿Y qué le dice Dios? ¿Sabes qué? Regresa, arrepiéntete de lo que has hecho. ¿Y qué es lo que hizo Agar? ¿Se fue? No. ¿Se fue como Jonás? Agarró su boleto a Nínive y no, me voy. Sino que realmente ella que obedeció. Y eso es lo interesante. Obediencia a Dios. Ahora imagínense a Agar, una sierva egipcia, obedeciendo la voz de Dios. Qué importante es la obediencia, ¿no? Pero ahora vamos a ver otro tipo de obediencia y es la obediencia de Abraham. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahora con Abraham, el padre de la fe. Dejamos a Abraham cuando tenía 86 años, en el capítulo 16. Ahora 13 años más tarde, en el capítulo 17, Dios se aparece. Wow. 13 años después, del capítulo 16 al 17. Y fíjense, en la primera sección del versículo 1 y 2, dice, Dios aparece a Abraham a la edad de 99 años. 13 años han pasado ahí. Y dice el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé que perfecto. Y pondré mi pacto entre ti y te multiplicaré en gran manera. Ahora es interesante que hay realmente un lapso bastante muy grande. 13 años. ¿Cuántos de ustedes pueden esperar por 13 años? Imagínate. Si tienes un deseo intenso de algo en tu vida y has estado orando a Dios al respecto y tienes que esperar 13 años. Oh, man. Qué difícil, ¿no lo crees? Muy difícil.
no solamente eso, saber que Abraham es llamado amigo de Dios. Fíjense lo que dice Santiago. Santiago lo menciona. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso es ser llamado amigo de Dios. Y ahora nos preguntamos quizás, si realmente fueron amigos de Dios, ¿por qué Dios dejó pasar 13 años sin que se le apareciese? A veces te preguntan, ¿no? Cuando tú tienes a tu mejor amigo, dices, ya no me llama, ¿y eso qué es mi mejor amigo? Y está lejos, ¿no? Esperar para aparecerse a Abraham después de 13 años. Ahora, de la misma manera, nuestra vida también puede suceder. Cuando tú tienes una situación muy difícil y tú dices, yo soy hijo de Dios, y de repente, en tu mismo corazón, en tu mente, sientes que Dios ya no te está hablando quizás en alguna forma. Y en medio de esa situación difícil es cuando tú más necesitas de Dios, ¿verdad? Así cuando nosotros estamos en una situación física y también necesitamos quizás escuchar la voz de un amigo, de un consejo. Imagínense la voz de Dios. Sin embargo, tengamos en mente que no solamente fue Abraham llamado el amigo de Dios, sino también que el padre de la fe. Eso es la clave. Y es que Dios está haciendo de él ese hombre de fe. Es un proceso. Es un proceso que Abraham tiene que pasar. ¿Para qué? Para que él sea llamado el padre de la fe. Y de la misma manera con nosotros. Es un proceso. Dios quiere hacer de nosotros ese hombre, esa mujer de fe. Pero a veces nosotros no queremos pasar por esas situaciones. Queremos tener todo fácil, ¿no? Como mi abuelo decía siempre, eso es fácil, ¿no? Cada vez que hacíamos cosas. Sin embargo, es un proceso. Ahora, algo interesante que yo pude observar es cómo es que Dios trabaja cuando se trata acerca de la fe. Pensando en esto, siempre me recuerdo esa historia que todos conocemos de Pedro. Fíjense lo que dice Mateo 14, 23 al 31. Y se los voy a leer. Y fíjense y observen lo que sucedió en esta historia tan interesante. Comenzando del versículo 23 dice así, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Estamos hablando de Jesús. Y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y ustedes saben la historia. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Estamos hablando de los pescadores, ¿ah? Imagínense, en su área de trabajo, teniendo miedo. Versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas, pero para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora,
Observando esta historia, es tan interesante. Solamente 3 letras que forman una palabra, dijo Jesús, ven. No le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Vamos a hacer esto. Te vas a bajar de la barca y vas a dar el primer paso, pero no te preocupes, no te vas a hundir. Y entonces cuando tú bajes, entonces das el segundo. Y tú vas a ver muchas cosas a tu lado y no voltees a ver atrás. Eso sería más descriptivo, ¿no lo creen? Sin embargo, nada más le dijo, ven. Ahora la pregunta es, a lo mejor quizás hubiera pensado Pedro, bueno, ¿cómo voy a ir? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta, él siendo pescador, sabiendo que él se podía hundir si hubiera caminado bajo el agua. ¿No lo creen? Él pudo pensar, ¿sabes qué? A lo mejor voy a volar. O a lo mejor Dios va a hacer que el mar se pueda convertir en tierra, así como separó las aguas también. ¿No lo creen? Sin embargo, él no esperó. Cuando Jesús le dijo, ven, él actuó luego, sin pensar. Y vemos la historia aquí. Solamente dijo, ven. Y a veces el Señor trabaja en nosotros en esa vida. Y cuando tú le dices, Señor, yo quiero ir a ti, el Señor te dice, ven. Y tú dices, ¿cómo? Pero ese es el paso de fe. Y yo pienso que el primer paso fue ese es fe, ejerciendo la fe. Imagínense. Es el paso más difícil de su vida. Fue el paso que yo puedo pensar de todos los pasos que caminó en el agua. No sé cuántos fueron. Pero el primero fue el más difícil. El segundo ya fue seguridad. Ya pudo entender, yo estoy caminando en el agua. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Se empezó a hundir y tuvo miedo. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De la misma manera el Señor nos dice así. Y que nosotros podamos entender este capítulo tan interesante acerca de la fe. Se necesitan muchos años donde Dios trabaje en la vida de un hombre. Años de confiar en Dios. En los momentos triviales, intercalados por unos y otros encuentros espectaculares con el Señor. Si ustedes se dan cuenta, fue Pedro el que se atrevió a decir, Señor, yo quiero ir allá. Los demás no. Imagínense si todos hubieran dicho, yo también, Señor, y yo también, ¿no? No, ustedes no, porque Pedro es solamente el elegido. Es el que va a marcar la historia de este lugar. No. Y vemos a Pedro, el atrevido. Y él solamente pudo decir, yo caminé sobre el agua. Y creo que nosotros debemos de hacerlo así, en medio de nuestros momentos triviales. ¿Saben lo que va a suceder en nuestra vida? Vamos a entender y ver momentos espectaculares en nuestra vida también. Y quizás la perspectiva de cambiar no es de que tengo miedo, estoy turbado, sino decir, voy a ver qué es lo que Dios va a hacer en medio de todo esto. ¿No lo creen? Esa es la perspectiva mejor. Y de pensar que en medio de mis situaciones, decir, Señor, voy a estar asombrado en lo que tú vas a hacer en todo esto. ¿Y cómo me vas a sacar de esto? Aquí la palabra le apareció a Jehová. Dice, sin duda esto es ahora apariencia de Dios en la persona de Jesús. Ahora aquí la palabra yo soy el Dios todopoderoso. Ustedes han escuchado esa palabra El Shaddai, ¿no? El Shaddai. Y hay una canción tan hermosa que canta Amy Grant, El Shaddai. Y es interesante esta palabra. Y dice, yo soy el Dios todopoderoso. Primero Dios le dijo a Abraham quién era, usando este nombre El Shaddai. Él reveló a Abraham su persona y carácter,
Aunque hay alguna discusión quizás acerca de este significado, pero yo pienso esto, el Shaddai, la palabra hebrea, Shad, significa pecho o seno. Puede estarse refiriendo a la fuerza del pecho del hombre quizás, Dios Todopoderoso, o al confort y nutrición que se da del seno de la mujer. Y eso es cuando un bebé se nutre del pecho de la mujer. Dios da cuidado tierno. Si nosotros también observamos en lo que se llama la traducción Septuaginta, que ustedes la van a escuchar mucho a veces, que sería una traducción de hebreo a griego, se traduce como todopoderoso, el que tiene su mano sobre todo. Ese es nuestro Dios. Y cuando dice aquí, anda delante de mí, ¿y qué? Sé perfecto, es lo que dice Dios a Abraham. Ahora, a lo mejor tú dices, sé perfecto, híjoles, eso sí va a estar difícil, ¿no? Se la puso bien difícil a Abraham. Ahora sí, a ver, vamos a ver qué va a hacer este gallo. Pero, si ustedes se dan cuenta, dice, luego Dios le dijo a Abraham lo que esperaba de él. Eso era la perfección, y esto significa literalmente estar completo. Dios quería todo de Abraham, quería un compromiso total. No 50-50, que yo tengo un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Dice, no, yo quiero que seas, ¿qué? Perfecto. Yo quiero que tú hagas un compromiso total. Ahora, esto no se trataba de un retiro para Abraham, ya que tenía 99 años. Ay, qué bien, ya me voy a retirar, qué suave, ¿no? Como todos lo esperamos en el trabajo. A los 65 ya están pensando en su plan de retiro. Sin embargo, Dios quiere que sea promovido para lo que sigue. Caminar en la fuerza y siendo nutrido por el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y dice así, y pondré mi pacto entre mí y ti. Esto es un recordatorio de Dios a Abraham. Hasta este punto ya habían pasado alrededor de 25 años desde la primera vez que hizo la promesa. Imagínense 25 años de su vida, esperando esa promesa. Quizás pareciera que Dios ya se había olvidado de la promesa, a lo mejor. En la segunda sección vemos, Dios es específico en el pacto que nunca olvidó, del versículo 3 al 8. Y fíjense lo que dice el versículo 3 del capítulo 17 de Génesis. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, un acto de adoración interesante. Y Dios, ¿qué? Habló con él diciendo, he aquí mi pacto está contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Aquí cuando dice en el versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, ¿verdad? Quizás es como para darle un ánimo. Hey, Abraham, ya no va a ser tu nombre Abraham, va a ser Abraham, ¿no? Ay, qué bueno. Ahora, me pongo a pensar, ¿se acuerdan de lo que era el significado de Abraham? Y ahora es el padre de muchedumbres. Ahora, para Abraham era un nombre difícil de tener, ya que era el padre de nadie, ¿no? ¿Cómo voy a ser padre si ni siquiera tengo un hijo? Solamente Eleazar, mi siervo. Y ahora Ismael, que ni siquiera es hijo de mi esposa Sara. Y ahora creo que el grado de dificultad era más fuerte, porque en aquellos tiempos la cultura
Se consideraba cortés hacer preguntas muy personales en la vida de uno en aquellos tiempos. Imagínense cuando estás tomando ahí cafecito, y comienzan a darte esas preguntas muy personales, ¿no? Entonces tú te llamas Abraham, interesante. ¿Cuántos hijos tienes? Qué bochorno, ¿no? Pero ahí está, era una cultura y eso es como ellos se daban cuenta de las cosas. Ahora quizás a lo mejor pensó, bueno, a lo mejor me va a cambiar el nombre porque ya va a ser algo mucho mejor. A lo mejor Dios se dio cuenta de mi situación y el bochorno que tengo que pasar. Y me voy a escapar, ¿no? Es un nombre inapropiado quizás para mí, dijo Abraham. Pero ahora, el grado de dificultad es más de pensar que ahora ha aumentado. De muchos a muchedumbre. Peor, ¿no? Ay, ahora está fuera de lugar. Ahora, algo interesante. En la Biblia hay muchos cambios maravillosos de nombres. Ustedes y nosotros lo vamos a ver a través cuando nosotros vamos a ir en cuanto a los libros de la Biblia. Como cuando Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, Génesis 32, 28. Escríbelo para que adelante lo puedas leer. O el nombre de Simón a Pedro, Marcos 3, 16. Dios promete un nuevo nombre maravilloso a cada persona que vence en Él. Quiero repetirlo una vez más. Dios promete un nuevo nombre maravilloso a cada persona que vence en Él. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre, ¿qué? Nuevo, el cual ninguno conoce, sino que aquel que lo recibe. Una idea detrás de este nuevo nombre, no un nombre secreto, es que muestra una relación íntima que tenemos con Dios. Ahora, si pudiera dar un ejemplo acerca de esto, es cuando ustedes se casan, ¿no? Y sabes que el nombre de tu esposo es tal nombre, ¿no? Pero tú comienzas a decirle, corazoncito, ¿no? ¿Cómo estás, corazoncito? O florecita, o cosas así, ¿no? O pedacito de amor, o cachito de amor, ¿no? Y esos nombres tan hermosos, ay, hasta se suspira uno, ¿no? Ay, qué hermoso me llama, ¿no? Así es como eran, el cambio de nombre, significaban algo. Y se dice que en esa piedrecita blanca en aquellos tiempos era como una invitación. Y imagínense, escrito el nombre. Dios nos da muchos nombres por fe. Santo, no el santo luchador, justo, escogido, sacerdote real, hijo de Dios. Y tú puedes ver en las escrituras tantos nombres. Y sabe que Él mismo nos conformará al significado del nombre, aun si parece imposible. Y quizás a lo mejor tu nombre tiene un significado, ¿verdad? El nombre que mi padre me dio fue Josué. Significa que Jehová es salvación, ¿no? Y vemos la historia de Josué, un líder, un soldado en las fuerzas. Pero ¿saben qué? Tenía miedo. Él le dijo, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. Y yo dije, ese nombre está perfecto para mí. ¿Por qué? Porque soy ese hombre temeroso.
¿verdad? Interesante. Y Dios nos conforma a ese significado en el nombre. Versículo 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te haré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios ¿de quién? De ellos. Aquí vamos a observar 4 principios de este pacto. Y quiero que tomen nota de esto. 4 principios de este pacto. Primero es Dios y su gracia. Cuando Él dice en el versículo 7, en la primera parte, y estableceré. Dios, el que hace las cosas. Dios en acción. Dios y su gracia. El número 2 es Dios y el pueblo judío. Tú, quiere decir Abraham, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. El tercer principio es el periodo del pacto. ¿En qué tiempo? En el versículo 7, en la tercera parte, que dice, por pacto perpetuo, eternamente. Y los palestinos dicen, no, eso ya se quebrantó porque ellos fueron esparcidos, ya no más. Sin embargo, no lo fue así. Fue un pacto perpetuo, eterno. Y el último, el lugar del pacto. En el versículo 8, en la segunda parte, dice, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. Y se dice que en los tiempos de Salomón solamente la 10ª parte fue tomada. Pero vemos que va a ser un pacto perpetuo. En heredad perpetua, en el versículo 8, Dios permite la promesa de nuevo para animar a la fe de Abraham en la promesa de la tierra, recordándole a Abraham que es una herencia perpetua, eterna, dada por un pacto perpetuo. Y vemos la tercera parte del versículo 9 al 14. Dios establece una señal del pacto para Abraham y su descendencia. Y dice así el versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será, ¿qué? Circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora, algo muy interesante, y le está diciendo, ok, Abraham, bueno, lo que yo te he prometido, yo quiero que ahora tú guardes eso. Pero te voy a dar una, si pudiera decirlo así, una insignia, un símbolo que puedas guardar. Creo que a lo mejor Abraham dijo, ay, qué interesante, ¿no? Me gusta la idea. Porque ya no se trata de que está hablando conmigo, ahora me va a dar una insignia. Y me pongo a pensar cuando se acuerdan de los soldados, cuando ellos son heridos o están dentro de una actividad, en la actividad militar activos, y sucede aún así que hasta pierden la muerte, le dan ¿qué? Un corazón que se llama púrpura. Es lo más común que se puede dar, que yo pueda pensar, si no estoy equivocado. Y cuando tú ves un soldado uniformado así, con sus trajes hermosos, ¿no? Ya en una cena de gala, si pudiéramos decirlo así, ¿qué es lo primero que tú ves aquí en su poderoso pecho, ¿no? Que tiene aquí? Puros insignias de colores, ¿no? Y ves este corazón púrpura. Y significa algo para ellos. Y todo aquel que es militar y sabe lo que significa cada símbolo, dicen, wow, este guy. Y entre más tenga uno, ¿no? Está más pesado, ¿no? Y es lo que Dios quiere hacer en Abraham. Hey, Abraham, te voy a dar una insignia. Y Abraham está contento, wow, un corazón púrpura a lo mejor, ¿no? No. Serás circuncidado. Ya, eso está interesante. Y a mi edad, 99 años, está más interesante.
Por primera vez, Dios da algo que hacer en cuanto al pacto a Abraham. Y le dijo que debían llevar esa señal de pacto, haciendo mostrar que ellos habían recibido el pacto. ¿Por qué? Por fe. Y dice el versículo 11, circuncidaréis pues, ¿qué? La carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí la palabra circuncidaréis, pues la carne de vuestro prepucio. La señal era la circuncisión, el amputar el prepucio del varón. Ese despliegue de parte de piel movible en la parte del hombre íntima. Pero algo interesante que nosotros podemos observar de esto, acerca de la circuncisión. Dios escogió esta señal por 4 razones importantes. 4 razones muy importantes acerca de la circuncisión. Escucha bien esto. La primera razón es esto: la circuncisión no era desconocida en aquellos días. No fue como, ay, man, esa es la nueva moda de todo esto. No. Era una práctica ritual de varios pueblos, ya se hacía. No fue algo nuevo que trajo Abraham. La segunda es quizás, y como lo han observado el pueblo judío, es la higiene en los tiempos bíblicos. Hay una evidencia médica que esta práctica ha contribuido a la duración tan larga del vigor de la raza de los judíos. Interesante, ¿no? Y vemos también cómo los judíos han avanzado tecnológicamente bastante, ¿no? Son los más avanzados del mundo. La circuncisión, la tercera razón, es una manera de amputar la carne y una apropiada señal del pacto para ellos que no deben poner su confianza en la carne. Muy importante una vez más. La circuncisión es una manera de amputar la carne y una apropiada señal del pacto para ellos que no deben poner su confianza en la carne. Y la cuarta razón, la circuncisión, se trata del órgano de la procreación. Era un recordatorio de la simiente especial de Abraham, que eventualmente, ¿qué? Traería a el Mesías. Interesante, ¿no? Y vemos desde el principio cómo es que el principio de la creación y el hombre y el pecado como entró al hombre. Y aún así el versículo 3:15, el plan redentor de Dios y cómo el enemigo ha tratado de contaminar esa simiente. Sin embargo, continúa esa simiente especial de Abraham que traería a nuestro Señor Cristo Jesús. Versículo 12 dice así: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. Soy interesante, ¿no? El comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Una vez más, perdón. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto, ¿qué? Perpetuo. Y cuando dice aquí de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, era muy importante que ellos siguieran esta circuncisión al pie de la letra. Porque si ellos lo hacían antes, al 5.º día o al 3.er día o al 7.º día, ¿saben lo que pasaba? El niño podría perder la vida. Era vital que él pudiera hacer eso al 8.º día y no antes. Tenía que ser esa regla y es algo interesante también. Versículo 14 dice: el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será ¿qué? Cortada de su pueblo y ha violado mi pacto. Eso era, ¿no? Cualquiera que no lo haga, entonces, una persona que violará el pacto. Ahora, cuando habla el varón incircunciso, cuando dice ha violado mi pacto, eso quiere decir que
los que rechazaron la circuncisión, rechazaron la señal del pacto. No significa que la circuncisión los hizo parte del pacto, entendamos eso. Pero por rechazar la circuncisión, rechazaron ¿qué? El pacto. Lamentablemente, a través de los siglos y del tiempo, los judíos llegaron a creer más en la señal del pacto, en la circuncisión, que en el Dios del pacto. Interesante. Creyendo que la circuncisión por sí mismo era suficiente y necesario para salvarse. Pero Pablo contrarresta esta idea extensivamente, ya que ellos la habían tomado erróneamente, especialmente en la luz de la obra terminada de Jesucristo. Gálatas 5 del 1 al 15 voy a leer algo interesante y lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional para poder entender y poder entender un poquito más acerca de la circuncisión. Fíjense lo que dice Pablo en Gálatas 5 y solamente voy a leer del 1 al 6, pero es necesario que también en sus casas puedan leer del 1 al 15 para obtener mayor información. Pero fíjense lo que dice en la Nueva Versión Internacional, Gálatas 1, 5. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Esa es la clave. No se trata de si estar o no estar. Se trata de Cristo Jesús. Y lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ahora, para los cristianos lo más semejante que nosotros podemos tener a la circuncisión es que, creo que nosotros lo conocemos, el bautismo. Pablo relaciona estas dos ideas en Colosenses 2 del 11 al 12, fíjense, y dice así, Colosenses 2, 11 y 12. Además, en él fueron circuncidados no por mano humana, no fue un acto humano, sino con la circuncisión que consiste en ¿qué? En despojarse del cuerpo pecaminoso. Eso es la circuncisión. Esta circuncisión la afectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Aún así, el bautismo es una señal del pacto. No nos salva, pero es una señal del pacto que sí nos salva. Ser bautizado no nos salva, pero el cristiano no debe rechazar el bautismo. Es un acto de obediencia. Cuando nosotros somos sumergidos al agua, ¿no? Estamos diciendo que estamos despojándonos de ese viejo hombre. Y cuando salimos del agua, ¿qué somos? Una nueva criatura. Amén. Y puedes decir, Kumbaya, my Lord. ¿No? Kumbaya. Y eso es lo que es. En la segunda parte vamos a ver la promesa de un hijo a Abraham y a Sara.
Versículo 15 y 16. La promesa es declarada. Un hijo, un nuevo nombre. Versículo 15 dice, dijo también a Dios a Abraham, y Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Ya no más Sarai, ¿eh? Sara. Y la bendeciré, y también te daré de ella, ¿qué? Un hijo. Ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Aquí donde dice a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai significa mi señora o mi princesa. ¿Cuántos de ustedes le dicen a sus esposas, princesa, ¿cómo estás? Lo cual confine que su dominio a una familia. Dominio en una familia. Señora. Hasta la fecha les dicen, señora, ¿cómo está? Tiene dominio de una familia. Pero Sara, simplemente y absolutamente, sin restricciones, significa la princesa de una multitud. Cambia la perspectiva ahora. Y dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Ahora Dios lo hizo claro que este hijo no vendría de otra madre sustituta, como lo hizo con Agar. Sara misma daría luz. Ahora, algo que nosotros podemos observar de estos dos nombres, Abraham y Sara, es que estos dos nombres se les fue añadido la quinta letra del alfabeto hebreo. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿No? Y se me hizo también más interesante. De acuerdo a la numerología bíblica, el número 5, ¿qué significa? Gracia. La gracia. Y vemos aquí la gracia de Dios en ambos, en Abraham y en Sara. Y a pesar de tomar malas decisiones en su vida, Dios, ¿qué hace? Continúa bendiciéndolos. Dios no dijo, ¿saben qué? Ustedes no, la riegan siempre, ¿no? No entienden. Sino realmente Dios está con ellos. Está ahí enseñándoles también. Versículos 17 y 18 vemos la respuesta de Abraham a la promesa. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, una vez más, un acto de adoración. ¿Y qué es lo que pasó? Y se rió y dijo en su corazón, hombre de 100 años ha de nacer hijo. ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva, delante de ti. Ahora, esa risita no fue una risita cínica, ¿no? Como a veces observamos la edad, ¿no? Dice, está pesado este gallo, ¿no? Sin embargo, esa risa fue una risa de gozo. Decir, ¿a poco el Señor, Dios, me vas a dar un hijo? Qué maravilloso. Estoy contento, no solamente por mí, pero Sara, 90 años. No, realmente él tenía ese gozo y él creía, él realmente lo creía. Estaba contento, alegre de tener ese hijo. Ahora, cuando dice aquí, hombre de 100 años ha de nacer hijo, ellos entendían que eran mayores, sin embargo, él tenía fe en eso. Fíjense lo que dice Romanos 4, 17 al 21, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Estamos hablando de Abraham. Y por eso entendemos este pasaje. Que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también
poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está la respuesta. Y más claro lo dice la Biblia que yo lo puedo explicar. Eso era. Abraham creyó, no era incrédulo. Y es por eso que estaba contento. Y también cuando dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Ahora, Abraham tenía amor por Ismael también, porque era hijo de él. Y aquí, en medio de escuchar a Dios, quizás a lo mejor él trató de hablar con Dios y quizás pensó, bueno, Dios, quizás Ismael, bueno, puede que sea la manera mejor de hacerlo. Sería el hijo espiritual quizás de Sara. Quizás le fue difícil confiar en Dios por más de lo que podía concebir. Y tratando de interceder por Ismael puede que sea la persona. Pero vamos a ver más adelante, dice en la tercera sección de esta segunda parte, del 19 al 22, vemos, Dios repite la promesa y da el nombre del hijo venidero. Y escuchen esto, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Dios está siendo más específico, si se dan cuenta. Y llamarás su nombre, ¿cómo? Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 20. Y en cuanto a Ismael, ¿también qué? Te he oído. Dios escuchó la oración de Abraham. Dice Abraham, yo te escucho, yo te entiendo. Es tu hijo. Y dice también te he oído. He aquí, ¿qué va a hacer Dios? Que le bendeciré. Y le haré, ¿qué? Fructificar. Y multiplicar mucho en gran manera. Qué palabras tan grandes, ¿no? 12 príncipes engendrará. Y haré de él una, ¿qué? Gran nación. Wow. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Sí, voy a bendecir a Ismael, pero sabes que el pacto es con Isaac. Ese era el plan original. El que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Perdón, una vez más. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. El que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y todavía el año que viene, ¿no? Dice, ay, no es este año, el siguiente año. Híjole, un año más. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Aquí la palabra Isaac significa que risa, ¿no? Pero no es la risa que nosotros vamos a ver que hizo Sara, ¿no? Sino que realmente fue la risa que le ocasionó a Abraham, de ese gozo, de esa alegría. Y cuando dice, en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré. Él también iba a ser bendecido. Porque Abraham, así como lo pidió, le pidió que fuera. Pero el pacto y sus promesas solamente pasarían al hijo que vendría, el hijo de la promesa. Versículo 23 dice así, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos sus siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Obedeció.
No dijo, ¿sabes qué? Pues deja orar al respecto y ahorita regreso. Aquí dice, y circuncidó la carne del prepucio de ellos. ¿En qué día? ¿Lo hizo el día anterior, el día siguiente? No, el mismo día, como Dios lo había dicho. Aquí vemos la confianza de Abraham en el pacto y se comprobó por su obediencia al mandato. Lo que realmente creemos que se ve en nuestras acciones. Él no dijo, ¿sabes qué? Pues está bien, lo voy a hacer. Mañana lo hago porque ya es tarde, ¿no? Así me da tiempo de relajarme, tranquilizarme, pensar las cosas, cómo las voy a hacer. No. El que hizo, tomó acción. Y eso es la fe. A veces pensamos, si Dios nos habla, y dice, sí, voy a meditar en eso. Mañana voy a ir a la montaña y voy a pensar, meditar bien. Si es la voluntad de Dios que yo sirva en esta área, ¿no? Y a veces, no en todas las situaciones, pero en situaciones que nosotros vemos claramente la voz de Dios, lamentablemente lo dejamos para después. Y ese después nunca llega. Y nosotros somos como los hombres del mañana. Mañana lo hago, mañana, y nunca se hace. Pero aquí dice, en el mismo día fueron circuncidados. ¿Quién fue primero? Abraham. Y vamos a ver 3 principios para una obediencia hecha de un hombre de fe. 3 principios. Si tú quieres llamarte un hombre o una mujer de fe, quiero que escribas estos 3 principios para eso. El primer principio es una obediencia plena, completa. Una obediencia plena. Cuando dice, y todos los varones de su casa. No hubo excepción, todos. El segundo principio es una obediencia rápida. Rápida. ¿Cuándo fue? En el mismo día. El tercer principio fue una obediencia de valentía. ¿Por qué digo esto? Imagínense incapacitar a todos sus hombres de combate a la vez. ¿Y qué tal si le viene una guerra de por medio? ¿Y todos circuncidados? Iba a estar difícil. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo? Este hombre de fe obedeció. Esa obediencia plena, completa, de no, voy a hacer el 30 y lo demás, pues el Señor va a tomar. No. Y fue rápida, no, lo voy a pensar, no, fue en acción. Y realmente fue de valentía, lo voy a hacer. Ese dolor de poder despojarme de la carne, de realmente estar en las cosas pecaminosas. Y a veces, lamentablemente, uno lo siente así, un dolor, y no lo quiere hacer. Abraham no necesitaba orar acerca de esto. Ya estaba listo para esto. Por eso Dios le dijo eso. Él no le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Vete a la montaña y medita, ora al respecto y después actúas. No. Ya estaba listo para eso. Dios lo dijo y Abraham lo hizo. Este es un ejemplo maravilloso de obediencia de un hombre de fe. ¿Somos hombres de fe? ¿Somos mujeres de fe? Y si nos sentimos nosotros quizás como Abraham o como Sara, que lo vamos a ver quizás en un contraste, no te sientas mal, solamente obedece. En una obediencia plena, en una obediencia rápida y con valentía. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, observamos cómo tú reafirmaste el pacto con Abraham.
aún así de esa insignia, Padre, de esa circuncisión que Él tenía que llevar a cabo, Señor. Y Padre, a veces nosotros no obedecemos en plenitud, no actuamos con rapidez, Señor. Y también, Padre, tenemos temor en hacer esas cosas. No queremos despojarnos de la carne, de las cosas pecaminosas que hay en nuestra vida, Señor, que nos atan, que nos hacen esclavos de eso, Señor. Pero, Padre, queremos que tu gracia esté con nosotros. Padre, que tú nos puedas llamar amigos de Dios, que tú nos puedas llamar hombres y mujeres de fe. Así como observamos a Abraham, que aún así tú le diste un cambio de nombre. Y Padre, sabemos que un día vamos a estar contigo, Señor. Y por lo tanto, Padre, te pedimos que podamos nosotros continuar esta aventura de fe en este lugar, como extranjeros y peregrinos, así como fue Abraham. Y podamos de la misma manera obtener todas esas promesas espirituales que tú tienes para nosotros, que a veces lamentablemente, Señor, solo obtenemos un 10% o quizás algo menos. Pero Padre, haznos valientes, Señor, y que podamos entender este capítulo en nuestras vidas y que el día de mañana, a primera hora, al abrir nuestros ojos en este mundo, Señor, que podamos caminar contigo, cerca de ti, Señor, y ser obedientes, Padre, en todo. Gracias, Padre, por tu palabra que nos instruye. Gracias por tu palabra, Señor, que me hace redarguir, que me exhorta, Señor, a ser un hombre de fe, Señor. Y Padre, esperando también un día que tú vengas por tu iglesia, Señor. Y mientras tanto, que podamos nosotros ser ejemplos, Señor, a otros que no te conocen, Padre. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.